El problema no está en afirmar, tanto en el caso de Irán como en el caso de Siria, de que se trata de dictaduras sanguinarias. El problema está en creer que la motivación de Israel y Estados Unidos es el bienestar de los pueblos de esos países. Israel aquí tiene intereses distintos a los de Estados Unidos. Netanyahu viene desde el año 96 señalando que Irán tiene todas las posibilidades para tener una bomba nuclear, cosa que no ha sido cierta hasta el día de hoy, ¿no? O sea, uno se pregunta cómo Netanyahu puede seguir siendo tomado en serio después de mentir durante más de 30 años sobre el mismo tema. Pero la mayoría de medios no hace eso. Netanyahu ha mentido sistemáticamente a lo largo de décadas y aún es un interlocutor válido para algunos medios y para la mayoría de gobiernos occidentales. Nuevamente Medio Oriente está en conflicto y por una intromisión violenta, abrupta de los Estados Unidos para hablar de este y otros temas. Ha venido nuevamente un invitado de la casa, Farid Cajat está con nosotros. Farid, bienvenido una vez más al Buen Librero. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. No, ya me siento de mal agüero. Si estoy aquí es por algo malo, casi tercera vez consecutiva. Sí, definitivamente. Bueno, hace un par de semanas le respondiste enfáticamente al embajador israelí que había calificado de fundamentalista al régimen iraní, justamente, ¿no? A ver, lo que pasa es que ahí hay toda una historia, ¿no? La embajada israelí siempre a mis espaldas, nunca da la cara, trata directamente o a través de, digamos, voceros oficiosos, de evitar que me contrataran en su momento en la Católica. He sido insultado públicamente por un embajador israelí que ya estaba a punto de irse y nunca respondió por eso. Y este embajador, el actual, fue el que mandó una carta, por ejemplo, el año pasado a la Feria Internacional del Libro, intentando evitar que se presentara un libro en cuya presentación yo era panelista. Entonces siempre termino diciéndole lo mismo: dé la cara alguna vez, pero claro, como lo que quiere hacer es propaganda y eso no lo puede sustentar con fuentes independientes en un medio neutral, siempre lo hacen a espaldas del interesado. Ahora, el régimen iraní es un régimen teocrático, dictatorial, que reprime toda manifestación de protesta, pero no es stricto sensu fundamentalista, yendo al punto. Porque el término fundamentalista contra lo que es creencia habitual es un término de origen cristiano, no tiene nada que ver con el Islam. Cuando surge la idea de que lo que afirma la Biblia no era corroborado muchas veces por los avances en la investigación científica, surge la idea de que la Biblia debía ser entendida como un texto virtualmente literario, en donde había cosas que debían ser objeto de interpretación, no de comprensión literal. Los fundamentalistas eran los que decían que no, que la Biblia debía ser comprendida literalmente, y si la Biblia decía que hubo un individuo llamado Matusalem que vivió cientos de años, así debió ser. Y en ese sentido son fundamentalistas los aliados de Israel en la derecha evangélica, como la pastora, bueno, no sé si es pastora en realidad, como Milagro Jauregui y su albergue para niñas violadas a las que se niega el derecho al aborto terapéutico. Efectivamente. Ahora, si nosotros vemos en estricto sentido lo que representa Irán como amenaza para Estados Unidos, vemos también pues una serie de despropósitos dentro de lo que califican realmente como amenaza. Netanyahu viene desde el año 96, como tú mismo vienes señalando en esta respuesta, que ha sido desmenuzada párrafo a párrafo, que Irán tiene todas las posibilidades para tener una bomba nuclear, cosa que no ha sido cierta hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente no. O sea, uno se pregunta cómo Netanyahu puede seguir siendo tomado en serio después de mentir durante más de 30 años sobre el mismo tema. Porque yo entendería que tú tomes su testimonio, pero lo contrastes con la trayectoria de sus afirmaciones pasadas sobre el mismo tema. Pero la mayoría de medios no hace eso, y no solo sobre el tema de Irán.
desde el año 96 viene diciendo que Irán está a meses de obtener una bomba atómica, pero años previos ya decía que estaba a unos pocos años. Solo que desde el 96, cuando por primera vez accede al gobierno, empieza con la cantaleta de que Irán está literalmente a meses de obtener una bomba atómica y han pasado literalmente 30 años e Irán sigue sin tener una bomba atómica. Lo mismo dijo respecto a Irak, además, no solo mintió respecto a Irán, compareciendo ante el Congreso, ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos, dijo, no cabe duda posible de que Irak tiene armas de destrucción masiva, se refería a armas químicas y biológicas, y tampoco cabe duda alguna de que está construyendo armas nucleares. Sabemos por el informe de una comisión del propio gobierno de los Estados Unidos tras la invasión de ese país, que en Irak no había ni armas químicas, ni armas biológicas, ni se estaban construyendo bombas atómicas. Netanyahu ha mentido sistemáticamente a lo largo de décadas y aún es un interlocutor válido para algunos medios y para la mayoría de gobiernos occidentales. ¿Cómo se justifica entonces la intervención estadounidense en este país? En el caso de Irak, claro. Bueno, ya sabemos que era una justificación falsa. Fueron cómplices de esa mentira Tony Blair, José María Aznar y George W. Bush. Y es impresionante que ninguno haya pagado un costo político. Bueno, Aznar podría decirse que pagó algún costo político, pero que ninguno haya sido llevado a juicio por mentiras ostensibles, porque no puede haber existido evidencia de que habían armas en Irak que no existían. O sea, sabemos en retrospectiva que no había armas de destrucción masiva ni programas para construirlas, que fueron las dos razones fundamentales esgrimidas para justificar la invasión de Irak. Ahora, yendo un poco más al contexto actual, la caída de Bashar al-Assad no aseguraba tampoco una transición democrática a una nueva, a un nuevo estado de Irán, ¿no? No, a ver, Bashar al-Assad, al igual que su padre, fue un dictador sanguinario, ¿no? Un dictador que cuando tuvo manifestaciones de protesta las reprimió a sangre y fuego, y en lugar de intentar algún tipo de transición política pactada, prefirió dar inicio a una guerra civil en la que finalmente, pero 13 años después y 650.000 muertes después, acabó en su derrocamiento. Pero el problema no está en afirmar, tanto en el caso de Irán como en el caso de Siria, de que se trate de dictaduras sanguinarias. El problema está en creer que la motivación de Israel y Estados Unidos es el bienestar de los pueblos de esos países. En el caso de Siria la cosa es tan obvia como lo siguiente, y lo documento en el libro para entender el conflicto palestino-israelí, por si alguien quiere revisar las fuentes. Israel estuvo dispuesto a apoyar al Frente al-Nusra en Siria, porque no quería las tropas del ejército de Bashar al-Assad en la frontera común. Por ende, prefirió que estuviera ahí el Frente al-Nusra, que era la rama siria de Al-Qaeda, la misma organización que atacó el 11 de septiembre de 2001 las Torres Gemelas y el Pentágono en los Estados Unidos. Ese era el aliado de Israel en Oriente Medio, en Siria específicamente. Ese grupo luego muta y se convierte en Hayat Tahrir al-Sham, que es el partido que encabezaba el actual presidente de Siria. Pero la paradoja es que cuando el grupo mutado en un grupo con otro nombre, pero también con agenda islamista, cuando llega al gobierno empieza a bombardear sistemáticamente cualquier pertrecho militar significativo con que contara Siria y lanza hasta 500 ataques, porque no quería una Siria democrática o una Siria libre de la dictadura. Lo que quería era una Siria disfuncional, un país incapaz de responder a eventuales ataques israelíes. Ahora, muchas personas dicen, ok, podía pasar en Irán lo que pasó en Venezuela, pero no necesariamente son comparables las situaciones, ¿no? Yo, a ver, lo tengo grabado por si alguien quiere comprobarlo, pero yo creía que en Venezuela podía pasar lo que pasó, pero que eso no era replicable en Irán.
¿Cuáles son las dos grandes diferencias? El venezolano era un régimen corrupto hasta la médula. Quienes creían que había alguna ideología progresista detrás de la dictadura de Nicolás Maduro estaban esperando peras del olmo. Y en ese sentido, que pudiera haber traiciones dentro del régimen, me parece que era previsible. Más aún, Estados Unidos había bloqueado navalmente a las costas venezolanas y Venezuela no tenía, por ejemplo, misiles que pudieran alcanzar los barcos estadounidenses ubicados en aguas internacionales contiguas a espacio marítimo venezolano. Irán era totalmente distinto. El régimen iraní es una dictadura, pero era una dictadura institucionalizada, a la usanza de lo que fue el PRI en México o los regímenes comunistas. Hay una estructura organizativa, hay un líder que mientras ejerce el cargo, virtualmente es un líder indiscutido, pero recordemos que en el comunismo, siendo un régimen totalitario, los mismos miembros del Politburó que eligieron como sucesor de Stalin a Nikita Khrushchev, luego lo removieron del cargo. Khrushchev era un primus inter pares, no era un líder indiscutido, y había una estructura organizativa que garantizaba la continuidad del régimen incluso en ausencia del líder. Eso también existe en Irán. Irán ya había sufrido bajas de dirigentes importantes tanto del ejército como del régimen durante la guerra con Irak. En ocasiones anteriores había sufrido bajas el liderazgo iraní. Por eso tenían una estructura de sucesión de hasta 5 escalones, que es la que está poniéndose en práctica ahora, y podían darse el lujo, cosa que no hizo en ningún momento la dictadura de Saddam Hussein en Irak, podía darse el lujo de descentralizar sus fuerzas armadas, descentralizar el mando, porque todas obedecían a los principios de la revolución. O sea, sí tenía algún fundamento ideológico la pertenencia al régimen, y había instituciones. Por último, tú podrías no creer en la ideología, pero querías que la institución de la que dependía tu bienestar le fuera bien. En el caso de Saddam Hussein en Irak, ¿por qué no podía descentralizar el mando militar como sí hizo Irán? Porque él no confiaba en sus propios generales. Hay un detalle que muy pocos notaron cuando cae Saddam Hussein. La mayoría de de la gente que estaba en el gobierno, o eran parientes o eran paisanos. Por ejemplo, se dice fulano de tal Altikriti. Altikriti era el gentilicio, no era parte del nombre. Quería decir de Tikrit, el pueblo natal de Saddam Hussein. Entonces Hussein no confiaba, salvo en este núcleo cercano de parientes y paisanos, no confiaba ni siquiera en sus propios mandos militares y no descentralizó el mando. Sí lo hizo Irán, y estamos viendo que está funcionando. ¿Y qué diferencia con Libia, por ejemplo, con el régimen de Gaddafi? Libia también era una dictadura personalizada, como la de Saddam Hussein, donde ni siquiera había el elemento tan marcado del paisanaje, ¿no? En el caso de Libia era, Gaddafi y sus parientes, quienes controlaban el Estado, y esa sí era una dictadura personalizada. Nuevamente, por eso, aún así no fue fácil derribarla, habría que recordarlo. Tuvo que intervenir la OTAN en pleno para ponerse del lado del bando que combatía a Gaddafi. Y ese es un tema acá en Irán también, ¿no? Hay un autor que en materia de trabajo empírico sobre ciertos temas es una autoridad mundial académicamente hablando, Robert Pape, que dice: yo he estudiado todos los casos de intento de cambio de régimen a través de ataques aéreos y ninguno ha funcionado. Desde la Primera Guerra Mundial al presente, jamás un régimen político fue derrocado únicamente a través de ataques aéreos. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos en Irán, creyendo que porque el primer día daban muerte al líder supremo y aparte del alto mando iraní, eso iba a llevar al colapso del régimen. Por lo que acabo de decir, eso no ocurrió. Pero en todos los casos, por ejemplo, Irak, Libia y demás, el saldo final
ha sido pues el empobrecimiento total del país, claro. y pandillas organizadas, y no necesariamente la liberación del país como tal, sino más bien empobrecimiento total. O sea, el recurso de la liberación termina Claro. siendo básicamente un recurso de debilitamiento para sus opositores. En este caso, Israel podría aprovechar esta situación. Sí, a ver, Israel aquí tiene intereses distintos a los de Estados Unidos. Por ejemplo, ya mencioné que cuando sus aliados en Siria llegan al gobierno, los abandona y empieza a atacarlos. Claro. En el caso de Siria, además, hay, digamos, correos electrónicos que dio a conocer Wikileaks de Julian Assange, donde, si mal no recuerdo, es la propia Hillary Clinton le dice a un subalterno, nuestros aliados, los comandos israelíes, creen, comandantes militares israelíes, creen que propiciar una guerra en Siria, una guerra civil en Siria, no sería malo para Israel y para sus aliados, refiriéndose a Estados Unidos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el país, digamos, se desangraría, pero quedaría como un país dividido, sin un mando central, con capacidad de crear una fuerza militar capaz de representar una amenaza para Israel o para Estados Unidos, y en ese cable Hillary Clinton dice además que eso podría arrastrar en la contienda a Irán y de esa manera también debilitar a Irán, ¿no? Y en el caso de Irán también hay me acuerdo, un editorial del Jerusalem Post, un diario conservador israelí, que básicamente dice Trump debe ayudar a Israel a fragmentar Irán. Hay que apoyar a grupos separatistas para dividir el país. Claro, a Israel no le preocupa que luego Irán se convierta en un país caótico en guerra civil permanente, como en alguna medida ocurrió en Siria, pero eso sí debería preocuparle a Europa y Estados Unidos, porque veamos el paralelo entre Siria e Irán. Siria, con 22 millones de habitantes al momento de empezar la guerra civil, tiene una guerra civil de 13 años, provoca la muerte de 650.000 personas, pero provoca un flujo de refugiados al exterior, buena parte de los cuales fueron a Europa, de 6 millones de personas. Eso con una población inicial de 22 millones. Irán tiene hoy una población de 92 millones. O sea, la dimensión de lo que podría ocurrir en caso de una guerra civil en Irán es mucho mayor de lo que vimos en Siria. Que a Israel eso le pueda convenir, uno lo entiende, pero que a Europa le convenga tener flujos incesantes de refugiados y que a Estados Unidos, que tiene bases militares en 12 países del Medio Oriente, que tiene empresas invirtiendo en esos países, que tiene más de 500.000 de ciudadanos viviendo en esos países, un Irán que sea una fuente de violencia e inestabilidad regional por años, no es algo que le convenga a Estados Unidos. Es un movimiento geopolítico bastante torpe por parte de Trump, y algo que además, entiendo, ha sido prácticamente la misma jugada que hizo con Venezuela, no contando con el apoyo del Congreso de Estados Unidos y prácticamente haciéndolo a la patada. Claro, claro. Ahora, ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando se habla de por qué los estados tienen guerras, lo que muchas veces se ignora es que a veces son las guerras las que crean los estados, ¿no? Y en ese sentido hay una gran diferencia entre Venezuela e Irán. Irán, esta es la tercera guerra que pelea desde el surgimiento de la República Islámica, y además de pelear 3 guerras ha sufrido actos de sabotaje, ataques, y una de esas guerras duró 8 años, recordémoslo, ¿no? Entonces, eso ayuda a consolidar una identidad nacional y ayuda a cerrar filas en torno al régimen, porque todos se sienten amenazados como parte del país. O sea, las guerras contribuyeron a crear el Irán actual. En Venezuela no hubo nunca una guerra. El chavismo siempre hablaba de la inminencia de una invasión norteamericana, pero en casi un cuarto de siglo no había ocurrido, hasta que finalmente ocurrió, pero ni siquiera fue una invasión, fue una acción, digamos, de alcance limitado. Mi punto es que mientras que las fuerzas armadas iraníes eran fuerzas preparadas para lo que está ocurriendo ahora,
Las Fuerzas Armadas venezolanas se habían corrompido hasta la médula. Venezuela ahí se parece un poco a Cuba, ¿no? ¿Por qué uno diría, pues, Cuba no tendría que estar en la situación económica en la que está? El cerco energético norteamericano hoy en día es un crimen atroz. Eso es algo que muchas personas no quieren reconocer. No, es un crimen atroz, pero el régimen también es una dictadura atroz. Totalmente. Que ha sido muy mala en materia de gestión de la economía. Y uno dice, pero no tienes que ser un régimen así. Piensa en Vietnam. El Partido Comunista no se llama así, pero es básicamente el Partido Marxista-Leninista que gobernaba Vietnam, sigue siendo una dictadura de partido único el régimen, pero el modelo económico ha cambiado. Y Vietnam es un país relativamente próspero. ¿Por qué Cuba no podía hacer lo mismo? Ni siquiera necesitabas abandonar la dictadura de partido único, pero solo reformar la economía. Pero ahí está el problema que tenía tanto Venezuela como Cuba. Para que los militares no dieran un golpe de Estado, se les concedía el control de buena parte de la economía del país, incluyendo no solo la regulación del comercio, sino también la administración de las empresas públicas. Y entonces el venezolano era un ejército corrompido que solo estaba preocupado del bienestar de sus miembros. Si tú privatizabas empresas públicas, por ejemplo, tanto en Cuba como en Venezuela, te metías con el negocio de las Fuerzas Armadas y no querías antagonizar a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas en Venezuela eran Fuerzas Armadas que básicamente estaban preocupadas, por lo menos del alto mando, más de velar por sus intereses materiales que por proteger al país. Hoy el régimen cubano está herido prácticamente de muerte porque dependía de Venezuela y de los barriles de petróleo, y ahora los únicos barriles que recibe son prácticamente de México. Y tampoco de México, porque Estados Unidos ha amenazado con sanciones a los países que le vendan petróleo a Cuba. Lo ha permitido aparentemente porque ha llegado ahora un barco ruso llevando petróleo a Cuba, pero hay que decirlo con claridad, el régimen es una dictadura. Su manejo de la economía fue desastroso, pero el cerco norteamericano en este momento es ilegal bajo el derecho internacional y es absolutamente criminal porque está matando por hambre y enfermedad a un gran número de cubanos. Los costos de transporte, para empezar, si se puede transportar, porque no hay gasolina o diésel, y cuando se pueden transportar los alimentos, sus costos son muy elevados, porque los costos de transporte han crecido, porque a su vez los fertilizantes se hacen con, digamos, derivados de hidrocarburos que ahora están a precios muy altos, porque los quirófanos funcionan con electricidad y Cuba tiene la desgracia de que usa gas y petróleo para generar electricidad. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos es absolutamente criminal. Ese es el problema que mucha gente tiene, ¿no? Cree que hay un dilema y no lo hay. Tú puedes creer simultáneamente que el régimen venezolano es una dictadura represiva y creer que Estados Unidos violó el derecho internacional al intervenir militarmente en Cuba, uno, y dos, que no intervino en lo absoluto por el bienestar del pueblo cubano. Efectivamente, o sea, no es un mal dicotómico, o sea, es reconocer que tanto uno como otro cometieron violaciones a los derechos internacionales y que Estados Unidos cometió y sigue cometiendo atrocidades. Por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, previo al ataque a Venezuela, había atacado ya la soberanía venezolana a lanchas. Ah, claro. O sea, anteriormente, por ejemplo. Sin ninguna evidencia de que fueran lanchas que portaban drogas. Que portaban drogas, efectivamente, sí. ¿No? Y luego ya vino todo lo que conocimos en enero de este año, ¿no? Sí, además, a ver, la distancia entre Venezuela y la Florida, que debe ser el punto más cercano en las costas norteamericanas, que serán 2.000, 2.200 kilómetros, esas lanchas eran lanchas con motor fuera de borda. Esas lanchas tienen una autonomía de, digamos, de energía, o sea, pueden trasladarse unos 200 a 300 kilómetros antes de volver a cargar energía. Esas lanchas no iban dirigidas a Estados Unidos. O sea, incluso en el supuesto no comprobado de que portaban drogas, no estaban dirigiéndose a Estados Unidos. Probablemente se estaban dirigiendo a algún punto intermedio de acopio para desde ahí ir hacia Estados Unidos y no por lancha. Las drogas no llegan por lancha, llegan por camiones, por aviones, incluso por submarinos,
no llegan a Estados Unidos por lancha en lo absoluto. Entonces, esa es gente a la que se ha asesinado sin la más mínima evidencia de que hubieran cometido un crimen. Y si estaban cometiendo en el momento en que son atacados un crimen, debieron ser detenidos y puestos a disposición de un juez. Deportados, en todo caso, y claro, ¿no? O ser acusados formalmente. Claro. ¿No? Del crimen que se les imputaba y mostrar la evidencia. Y son ejecuciones extrajudiciales, sí, a todo luz, ¿no? Volviendo un poco al tema de Oriente Medio, ¿no? Esto ha traído repercusiones en la región. Por ejemplo, una denuncia formal por parte de Irán contra Argentina, por ejemplo, que ha acusado al gobierno de Milei por acusaciones directas contra ellos. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. ¿No? No he visto los detalles, pero sé que eso ha ocurrido. A ver, bueno, es que Milei... cuando me dicen por qué criticas tanto a Milei por ser libertario, yo le digo, parte de mis críticas es porque no es en lo absoluto libertario. Miren, por ejemplo, miren sus alianzas, ¿no? Hay partidos libertarios en el mundo, no salió con ellos. Hay partidos liberales, hay una internacional liberal, no salía con ellos. Hay partidos conservadores democráticos, el Partido Popular Europeo, no salía con ellos. ¿Con quién salía? El que dice, Milei, que el impuesto es un robo, se alía con Donald Trump, que dice que la palabra más bella del diccionario es arancel, que es un impuesto. El que dice ser liberal libertario, añadiría, se alía con Viktor Orbán, primer ministro húngaro, que primero dirige un régimen autoritario, eso ya no es aceptable, y eso lo dice el Parlamento Europeo. Pero además el propio Orbán, aunque él dice que es un demócrata, dice explícitamente que lo que hay en Hungría no es una democracia liberal. O sea, Orbán es un enemigo del liberalismo. Esos son los aliados de Milei. Entonces, claro, acá en el caso de Irán, el tema es que Milei es un aliado incondicional de Trump y de Netanyahu. Yo ni siquiera diría de Estados Unidos e Israel. Él no hubiera sido aliado de Biden con el mismo ahínco y probablemente no sería aliado de un gobierno de la oposición israelí, al menos no en la misma proporción. Y ahí es lo paradójico, es que le pones a uno de sus hijos de cuatro patas, como llama a sus perros, Murray, por Murray Rothbard, y Murray Rothbard sí era un libertario en lo que a Israel respecta, porque ningún liberal, ya no hablemos de libertarios, puede apoyar un Estado que no respeta derecho de propiedad. O sea, la propiedad privada es sagrada para todo liberal. Bueno, Israel no respeta los derechos de propiedad de los palestinos, confisca y atribuye derechos o prerrogativas ante la ley dependiendo de la identidad étnica. Ningún liberal apoya eso. Los liberales en general no son nacionalistas, pero en la medida en que abracen alguna variante del nacionalismo es el nacionalismo cívico. Todos somos parte de la nación, en tanto todos somos ciudadanos iguales en derechos y deberes ante la ley. No un nacionalismo étnico en donde la pertenencia a la nación depende de tu lengua, religión o características de esa índole. Tercero, ¿qué liberal está en contra del cumplimiento de las normas de derecho internacional? Israel no cumple con ninguna norma en materia de posesión territorial desde 1948. Es un ocupante ilegal de territorio ajeno desde 1948. Por esa razón, Rothbard, que era un libertario extremo, era crítico de Israel. Entonces, lo que hace Milei no tiene nada que ver ni con el liberalismo ni con la visión libertaria. Y ahora está generándole problemas también en el sur de la Patagonia, donde hay muchos territorios, o sea, que están siendo reclamados por Israel. No, ahí hay, en honor a la verdad, ahí hay mucho de teoría conspirativa. Lo que sí es cierto es que cuando se reúne el primer Congreso Sionista Mundial, fines del siglo XIX, el sionismo quería crear un Estado para los judíos del mundo,
para que dejaran de ser un pueblo perseguido, sobre todo en Europa, habría que decirlo. El antisemitismo, el término mismo y la práctica surgen en Europa, no en Oriente Medio, contra lo que algunos podrían creer hoy en día. En Alemania. En Alemania específicamente, en el último tercio del siglo XIX. Entonces, cuando surge el sionismo es en respuesta a esa persecución antisemita, y el primer Congreso Sionista Mundial decía, lo fundamental es tener un Estado, donde no es lo importante es tenerlo. Y entonces se contempla la posibilidad de que no fuera necesariamente en la Palestina histórica, que tiene un vínculo con la religión judía de 4000 años, aunque era lo preferible, si se podía construir el Estado en otra región, debía hacerse. Y entonces se habla en algún momento de Uganda, tratando de imitar el caso de Rodesia, que es un estado gobernado por la minoría blanca, como un estado racista como la Sudáfrica del apartheid, en donde además el que funda el estado le pone su propio apellido. Cecil Rhodes llama al país Rhodesia, ¿no? Entonces, ese era un modelo en Uganda, era una posibilidad. El otro lugar que se planteó fue la Patagonia, pero una vez que se decide por Israel se abandona la pretensión de crear un Estado judío en la Patagonia. El tema es que como sí existió ese debate en el siglo XIX, mucha gente cree que esa pretensión no se ha abandonado. Claro. Entonces, o sea, esto básicamente son corridas y voladas que nunca van a llegar a fortalecerse del todo. Y ahí sí hay un elemento antisemita, ¿no? Porque, digamos, si Israel quiere expandirse territorialmente, pero en Oriente Medio, no en América Latina, ¿no? El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, lo dice explícitamente y usa una imagen que era la imagen que usaba el partido antecesor del Likud, el partido del actual primer ministro. El Irgun, el Irgun tenía un mapa del Gran Israel y era un mapa que incluía Israel, los territorios palestinos ocupados, buena parte de Jordania, parte de Siria, parte de Irak, ¿no? Ahí es donde quiere, bueno, y parte del Líbano. Ahí es donde quiere expandirse Israel, no en América Latina. Porque a raíz de esto que Irán le ha declarado básicamente su enemistad a la Argentina, empezaron también a tejerse rumores de posibles ataques aquí en América Latina, y con lo que pasaba también a inicios de año en torno a lo que había ocurrido entre Venezuela y Estados Unidos, mucha gente empezó a decir, ok, América Latina dejó de ser pues una región impoluta de ataques, porque antes veíamos justamente los ataques en Oriente Medio. Ahora ya Estados Unidos entró en Venezuela, Irán empieza a mirar a Argentina como posible enemigo. ¿Qué tan cercanos estamos de que América Latina se empiece a convertir pues en un territorio de reyertas y de posible disputa? A ver, en el caso de Argentina, el propio Milei cree que 2 atentados terroristas en la década del 90, ya hace por lo menos 2 décadas más incluso. El de la AMIA. El de la AMIA y el de la Embajada israelí, ¿no? Esos 2 atentados terroristas fueron organizados desde Irán. La pregunta es por qué Argentina querría involucrarse en una guerra que no le compete directamente en otro extremo del mundo, teniendo ese precedente. Ahora, cuando uno ve lo que han establecido las cortes argentinas en torno a los atentados terroristas de la AMIA y de la embajada israelí, las cortes no han establecido la conexión con Irán. No hay un fallo judicial que establezca esa conexión. Entonces, digamos, no hay evidencia concluyente en la materia. Y no hay un solo caso, yo lo he preguntado y hasta ahora nadie me ha dado respuesta contraria a lo que voy a decir. No hay un solo caso de un atentado terrorista en América Latina que haya tenido condena judicial en donde los responsables sean agentes del gobierno iraní o milicias aliadas de Irán como Hezbollah. Sí hay cargos de lavado de dinero,
pero no de atentados terroristas. Y esta no es un área de interés para, más allá de probablemente conseguir financiamiento para Hezbollah o para el régimen iraní. La gran mayoría de países de América del Sur tienen relaciones diplomáticas con Irán y la mayoría de ellos tienen embajada. Uno de los pocos que creo que tiene relaciones diplomáticas pero una embajada iraní en su capital es Perú. Pero hay embajadas iraníes en la mayoría de países sudamericanos. Entonces, yo creo que el riesgo en realidad no es mayor. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos e Israel han tratado de proyectar la imagen de que Irán y sus grupos aliados están actuando, organizando actos de violencia política en la región, pero no pueden dar un solo ejemplo porque no existe. Y el tema es que yo lo revisé, pues me invitaron al juicio de este ciudadano libanés que fue atrapado en Perú, acusado de pertenecer a Hezbollah, como testigo experto, digamos, ¿no? Yo no era testigo de los hechos, pero sí qué tan verosímil era la atribución de responsabilidad política y penal a esta persona. Y yo vi la evidencia y no había evidencia concluyente, pero además uno veía documentos oficiales norteamericanos que hasta el gobierno de Biden, si mal no recuerdo, decían que no había, esto es documento del Departamento de Estado, no había evidencia de la presencia armada, digamos, de grupos de Medio Oriente en América Latina, a el periodo de Trump donde se empieza a decir si se condena a esta persona en el Perú, que finalmente fue absuelta y ya abandonó el país, si se le condena sería la primera condena que tendríamos por terrorismo contra alguien por miembro de Hezbollah. Al final ni era terrorista ni era de Hezbollah. Pero sí, o sea, por lo que estamos viendo, hay intromisión de, por ejemplo, Israel aquí en el Perú, por tratar de captar partidarios desde, no sé, congresistas de la República que se ven involucrados en actividades oficiales de la embajada israelí, la misma pastora Jauregui y otros miembros un tanto más conservadores, que los vemos en eventos, ¿no? Que tratan de ganar geopolíticamente más presencia. Bueno, el embajador actual de Israel estuvo en el albergue para niñas violadas de la congresista Jauregui, ¿no? Entonces, que me venga a hablar de que el régimen iraní es una excrescencia medieval cuando él apoya eso, digamos, es un contrasentido. Dicho sea de paso, cuando se dice medieval como sinónimo de arcaico, ¿no?, primitivo, en primer lugar eso no es como ven el medioevo los cristianos, ¿no? Porque se dice esta es la civilización occidental y cristiana. Bueno, lo más importante de la filosofía política cristiana surge en el medioevo. San Agustín, Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Pero en segundo lugar, el medioevo es una etapa de retroceso, si acaso, para Occidente, ¿no?, para el Medio Oriente. La cultura islámica tuvo su periodo de apogeo durante el medioevo occidental. Esa es una categoría que Occidente crea para juzgar una parte de su propia historia y como la juzga negativamente, luego lo usa para atacar a otros que no son parte de esa historia. ¿Por qué se le llama Edad Media, para empezar, ¿no? Petrarca, creo que es Petrarca el que acuña el término, sí, era uno de los que decía, se le llama así porque está entre dos edades de esplendor, la antigüedad grecolatina y la ilustración occidental del 18 en adelante, pero y 17 incluso, ¿no? Pero en medio está esta edad que no merece un nombre propio, por ende la llamaremos Edad Media. Pero cuando tú dices el régimen iraní es un régimen medieval, como hizo Álvaro Vargas Llosa, es un anacronismo, es totalmente fuera de lugar, pero además no es cierto. No es un país, es una dictadura donde no hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero las mujeres, la tasa de alfabetización es altísima, probablemente más alta que la del Perú, entre hombres y mujeres. Y hay más mujeres en la universidad que hombres. O sea, una cosa es decir, es un régimen donde no hay igualdad de derechos y eso es digno de criticarse, y otra es creer pues que es como el talibán, ¿no?, que eso sí, bueno, no sé si el término sea medieval, yo no lo usaría, pero eso sí es arcaico, incluso bajo estándares musulmanes.
por ejemplo, cuando nosotros vemos que Israel, por ejemplo, trata de geopolíticamente tratar de tener presencia aquí y Estados Unidos también trata de tener presencia aquí a través de publicaciones de su embajada, publicaciones que son bastante polémicas, debería decirlo, ¿no? ¿Qué intereses buscaría tener, por ejemplo, Donald Trump aquí en el Perú, ¿no? A ver, todo país hace lo que llama diplomacia pública. En ese sentido, estos países no son excepcionales. Lo que sí diría es, si tú eres un periodista, como yo acabo de criticar la cobertura de la guerra en Irán que hizo Francisco de Piero, periodista peruano, con fake news y demás. Con fake news, además Instagram tuvo que retirarlo diciendo esto es información falsa, la hemos verificado, pero él poco antes aparece un video de una mujer que se hace llamar latina en Israel, donde visita Israel con fondos de alguna entidad oficiosa probablemente, y dice que esa visita ha cambiado su perspectiva sobre la región. Yo diría que, no es que Israel o Estados Unidos hagan algo que no hacen otros países, pero cuando menos debería ser claro, si tú recibes algún tipo de financiamiento, claro, que hagas público eso, con que hay conflicto de intereses, ¿no? Bueno, pero en el Perú no lo hacemos nunca, ¿no? El abogado de una de las partes en un juicio es entrevistado como analista independiente, ¿no? Entonces, pero deberían, ¿no? Y en caso de Estados Unidos e Israel, probablemente su injerencia vaya más allá de lo que acabamos de indicar. Recordemos que Israel no solo tiene redes de espionaje en la región, sino que ya las tenía en la década del 60, si mal no recuerdo que es en la década del 60, cuando los servicios de inteligencia israelí raptan a Adolf Eichmann en Buenos Aires, en la Argentina, y se lo llevan a Israel para ser juzgado. Eso ya se hacía desde hace más de 50 años. Ahora, en el caso de Argentina había un dato adicional que añadir, porque claro, se dice quién tendría interés en atacar a la comunidad judía y a la embajada israelí, y se piensa de inmediato en los rivales de Israel en Oriente Medio. Lo que rara vez se menciona es que la dictadura militar argentina era sumamente antisemita y tenía un ensañamiento particular contra los judíos de izquierda. La propia AMIA, que sigue existiendo, la entidad que fue atacada, dice que los judíos estaban desproporcionadamente representados entre las víctimas de la dictadura, siendo menos del 1% de la población de la Argentina, tuvieron unos 2.000 personas de origen judío asesinadas por la dictadura, asesinatos que Milei pasa por agua tibia, de hecho sea de paso, ¿no? Muy pro-israelí, pero con el antisemitismo no parece tener tanto problema. Y la otra prueba del antisemitismo de la dictadura es el libro de un periodista argentino, cuyo hijo luego fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Cristina Fernández, pero se me ha ido el nombre, que era un hombre de derecha que al principio apoya la dictadura, pero que luego empieza a criticarla por las desapariciones, y es apresado, torturado, finalmente se le permite emigrar a Israel, ¿no? En Israel ataca la invasión israelí del Líbano en 1982, entonces termina no sintiéndose en su hogar en ninguna de las dos partes, pero él menciona que cuando lo torturaban lo que más se mencionaba era su condición de judío. Increíble eso, increíble eso, pero volviendo al tema de los intereses que podría tener Estados Unidos aquí en el Perú y qué buscaría Trump aquí, o sea, sería por ejemplo una búsqueda de geopolítica, de bloquear a China, sí, de bloquear algún tipo de negociación que podríamos tener con Asia. A ver, sí, solo una cosa ya me acordé, es Jacobo Timerman. Jacobo Timerman. Su libro es Preso sin números, Preso sin nombre, celda sin números, si mal no recuerdo. Él da testimonio sobre el antisemitismo de sus torturadores, ¿no? Entonces, digamos, también cabe dentro de lo posible que haya sido algo llevado a cabo por este tipo de gente. Sobre Estados Unidos, bueno, el embajador americano finalmente parece haber aprendido la lección, porque sea cuando lo hacía
Chávez, que se metía en política peruana de manera ostensible, o lo haga el embajador americano, en general es mal visto que extranjeros se pronuncien sobre política interna. En su momento, declaraciones del embajador norteamericano en la Argentina ayudaron a la campaña de Perón, pues Juan Domingo Perón, cuando fue candidato por primera vez a la presidencia y gana, él un poco aprovechando las críticas del embajador norteamericano, dice, esta elección es entre el embajador y yo. Creo que el apellido era Bradley, pero no estoy seguro. Este embajador parece haber aprendido la lección. En un momento como este, donde probablemente la imagen de Trump haya sufrido deterioro en el Perú, probablemente Trump ya no tome partido en segunda vuelta. Además va a depender de quienes califiquen o, digamos, ganen el derecho a competir en segunda vuelta, y el alcalde no, el embajador acá ha bajado el tono, pero más allá de cuál sea el tono del embajador, Estados Unidos primero dice en su estrategia de seguridad nacional y un documento posterior del Departamento de Guerra que América Latina va a volver a ser una prioridad, que América Latina es la esfera de influencia natural de los Estados Unidos, en que Estados Unidos es el corolario Trump a la doctrina Monroe, que Estados Unidos desea mantener su prerrogativa de acceder a lugares y recursos que la región pueda tener, intentando negárselos a potencias extremisféricas, le hace China. Claro. ¿No? Entonces, y ahí entra a tallar el puerto de Chancay, porque lo dice tanto Laura Richardson, general que dirigió el Comando Sur del ejército norteamericano, como Evan Ellis, un profesor de la escuela de guerra del ejército estadounidense. Creen que por ser un puerto de aguas profundas, Chancay puede ser utilizado de manera dual, es decir, puede tener uso civil y uso militar. El problema es que acá no nos querrán presionar probablemente para quitarle Chancay a la empresa china, como se hizo en Panamá, pero la situación es totalmente distinta. En Panamá eran casos de concesión de puertos que ya existían. Se le concede la administración a una empresa china. Acá la empresa china es el accionista mayoritario, es el propietario del puerto. Habría que expropiarla para complacer a Estados Unidos y a ver si algún peruano cree que es una buena idea antagonizar a China, que es ya probablemente el mayor inversionista o la mayor fuente de inversión extranjera directa en el Perú, y gastar $3.000 millones o algo así que podríamos destinar a salud y educación a expropiar el puerto de Chancay. O sea, le están pidiendo peras al olmo. Bueno, de momento Trump ya no subió los aranceles con el TLC hace tiempo y muchos trumpistas peruanos ya están con los crespos hechos, ¿no? Bueno, es que es un hecho objetivo que al Perú no le conviene Trump. O sea, al margen de lo que tú creas, los demócratas y los republicanos anteriores a Trump habían respetado el Tratado de Libre Comercio. Trump nos pone un arancel, el llamado Día de la Independencia, que se celebra justo hoy, se cumple el primer aniversario, nos pone un arancel que viola el Tratado de Libre Comercio suscrito bilateralmente. No había ninguna razón para imponerlo. Entonces, ¿quién en su sano juicio puede decir que eso está bien, que violen un tratado bilateral para perjudicar al Perú? Luego pone un arancel del 30% a las importaciones de cobre procedente de cualquier parte, pero bueno, el cobre no procede de cualquier parte del mundo, hay 3 o 4 grandes productores mundiales, y ahora nadie lo dice, pero estamos pagando, bueno, el gas tiene que ver con lo que pasó con el ducto de Camisea, pero estamos pagando o pagamos un tiempo gas, gasolina, diésel a mayores precios, producto de la guerra contra Irán, una guerra al margen del derecho internacional, pero que además ha producido ese efecto, y lo que no se dice es que no solo es eso, también salía por el Golfo Pérsico, por el Estrecho de Hormuz más específicamente, 1/3 de las exportaciones mundiales de fertilizantes químicos. Y si no tienes acceso a fertilizantes, vas a tener menor cosecha, y eso va a hacer que la menor oferta tenga un mayor precio. O sea, demanda constante. Si cae la oferta, sube el precio. Lo primero que verías en una clase de economía, probablemente. Pero en segundo lugar, si tienes acceso a fertilizantes, va a ser a precios mayores.
y de cualquier manera va a subir el precio de los alimentos, ¿no? Eso es algo que estamos pagando gratis por esta aventura militar de Trump. Para poner un ejemplo, nada más, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay gente que sospecha, incluso, estas ya son teorías conspiranoicas, ¿no? Que lo de Megantoni no fue una simple... Lo de Megantoni, lo que pasó en el ducto de Camisea, no fue una simple casualidad, sino que tiene que ver con alguna maniobra sospechosa de los Estados Unidos. A ver, yo no tengo ninguna evidencia para afirmar eso. Yo tampoco. No o lo sea, voy son teorías conspiranoicas. Sí, sí, pero el tema es... A ver, si nos ponemos conspiranoicos. Hay teorías conspirativas que luego se revelaron ciertas, pero que en el momento no había evidencia para afirmarlas. Yo no tengo, y en ese sentido sería irresponsable de mi parte afirmar algo que no puedo sustentar. Yo no digo que ese sea el caso. Pero en todo caso el problema fundamental ahí no es que estallara el ducto. El problema fundamental es que no hubiera un ducto de redundancia, ¿no? Claro, o sea, que no hayamos construido pues una red energética sólida, ¿no? Que no haya un segundo ducto, porque incluso si no estalla, tarde o temprano va a requerir mantenimiento. Efectivamente. Entonces, cuando requiera mantenimiento debería haber un segundo ducto que sea el que lleve el transporte del gas mientras se hace reparaciones en el primero. En ese sentido, y eso estaba contemplado en el proyecto original, parece que eso cambió durante el gobierno de Ollantumala, pero ahí el problema de fondo es uno de diseño. Sí, o sea, probablemente para la empresa lo más barato era tener solo un ducto y correr el riesgo de que eventualmente fallara, pero eso era más barato que construir un segundo ducto. Pero el Estado debió obligarlo a construir un segundo ducto pensando en el bienestar de los consumidores y no solo en los beneficios de la empresa. Efectivamente. Los beneficios que podemos sacar de esta entrevista son dos: darle like, comentar, suscribirse y por supuesto comprar Cómo entender el conflicto palestino-israelí de Farid Kazat, que ya está en librerías y aparte ha sacado una segunda publicación en complicidad con... Ana Lucía Mosquera, Mujeres y Política. Mi broma es que salgo del closet como feminista a los 66 años de edad. ¿Puedo añadir algo? Sí, por supuesto. Adelante. A ver, yo siempre entendí que los titulares del movimiento eran las mujeres, ¿no? Entonces, un hombre apoya, pero el hombre no va a estar en un lugar dirigente o prominente en un movimiento del que no es propiamente parte. Pero la derecha radical estadounidense y europea, pero en particular Trump, tiene el feminismo de las minorías sexuales como blanco privilegiado. Entonces yo me dije a mí mismo, si algún día expreso públicamente mi solidaridad, tiene que ser ahora. Y que así sea. Entonces, ahí están las dos publicaciones de Farid para que las puedan leer, y con nosotros será hasta el próximo jueves. Ahí nos estamos viendo. Chau, chau.